Entonces, ahí fue que en la prisión empezó el calvario en mi vida. Pero usted está en la cárcel. En la cárcel. Ya usted, ¿qué pasó con la condena? Seguimos ahí. Sufrí mucho. Bendiciones, familia RCA, Radio Cielos Abiertos. Hoy tenemos una exclusiva entrevista a un hombre de Dios, la cual estimamos bastante. Y hoy queremos compartir con ustedes esa magna audiencia que siempre está ahí, esperando todos los contenidos, la cual trae RCA, Radio Cielos Abiertos. Hoy traemos un contenido muy diferente, esto es A Corazón Abierto, y le damos la cordial bienvenida a un empresario, un amigo, abogado. ¿Qué podemos decir? Vamos a dejar con nosotros a Pedro Pablo Caraballo. Bienvenido, ministro. Muy bien, gracias. Buenas tardes, mis amados hermanos, y gracias por hacerme esta invitación, la cual con mucho gusto he venido a compartir con ustedes y también con cada uno de nuestros hermanos que se encuentran a través de las diferentes redes sociales. Para servirles. Amén. Qué bendición, ministro, de usted aceptar nuestra cordial invitación para tener este diálogo, porque sabemos el tipo de persona que es usted. Sí, muy ocupado. Salí de la oficina a las 3 y algo de la tarde, fui rapidito a la casa a prepararme para poder llegar a tiempo, porque me gusta siempre llegar a tiempo a los lugares donde me invitan y no hacer esperar. Qué bueno, ¿no? Usted ha sido bien puntual y eso de verdad que se aprecia. Queremos iniciar con usted con la primera pregunta. ¿De dónde proviene Caraballo? Bueno, el apellido Caraballo se encuentra a nivel nacional, tanto en el sur como en la parte norte del país, pero yo pertenezco a la familia de los Caraballo de Higüey. Ok. Sí, mi padre y mi madre son apellido Caraballo Castillo de Higüey, pero yo nací allá en un campo de Higüey que le dicen los ranchitos de Higüey. Ok. Y de ahí entonces mi madre se mudó hacia la Romana buscando mejor calidad de vida. Y yo era un niñito apenas de 3 años, es decir, que yo me desarrollé aquí en la Romana. Ok, aquí en la Romana vamos a tocar más adelante todo lo que es su empresa, su trayectoria, pero ¿cómo fue su vida allá en Higüey, o sea, cuando usted era niño? De Higüey no recuerdo absolutamente nada. Casi nada. Nada, tenía 2 años, apenas podía, yo creo como 3 años iba a cumplir cuando mi madre se trasladó acá. Pero mi vida de infancia fue una vida como la de todo niño en ese tiempo, en los años 70, 60. Yo nací en el año 1960. Ok, usted es del 60. Sí, en el 60. Imagínense, al llegar a la Romana, mi madre viviendo en una casita muy pobre, en una casita muy mala, entonces teníamos que desenvolvernos, o ella tenía que desenvolverse como Dios le ayudara. En ese entonces, ¿cuántos hermanos eran ustedes? 10. 10 hermanos. Ajá. Mi padre murió, mi mamá vino para la Romana cuando mi padre murió. Oh, sí, yeah. Mi padre murió cuando yo tenía apenas 4 o 5 años, porque ella vino para la Romana también, se mudó para acá para poder asistenciar a mi padre en los hospitales, llevarlo, porque en Higüey en el campo no había donde llevarlo, que estaba enfermo, y ahí entonces se radicó aquí. Wow. Y de ahí entonces fue que inició nuestra vida en la Romana. ¿Cómo era, o sea, su calidad de vida acá en la Romana? ¿Cómo? Muy pobre, muy pobre. Mi mamá tenía que lavar y planchar, en ese tiempo no había lavadora, lo que había era plancha de carbón, de esa de hierro que pesaban mucho. Recuerdo ese tiempo. Sí, entonces mi madre tenía que valerse con lo poco que no tenía un nivel de educación ninguno. Wow. Entonces, la mayoría era pequeño, yo era de los pequeños. Mis hermanos eran adolescentes, jóvenes que no tenían todavía como esa capacidad para
trabajar ya que no había muchas cosas que hacer. Y por eso de temprana edad tuvimos que empezar a trabajar en la niñez. Sí. A los 5 años, recuerdo, ahí sí me puedo recordar, yo era el vendedor de dulce, aguacate, todo lo que mi madre pudiera encontrar para mandarlo a vender, y yo era el de la calle, porque yo era como un avivo. Okay. Sí, las hembras no la mandaba, sino en ese tiempo tú sabes que las hembras las conservaban más en los hogares. Conservadas. Sí, eran más conservadas. Los viejos eran muy delicados con las hembras. O sea, usted andaba todo el pueblo de Romana. Vendiendo dulce. En los play, en todos lugares. Wow. Y así fue desarrollando mi vida hasta que, es decir, me fui desarrollando en los negocios, aprendiendo a trabajar. Trabajé en colmado, trabajé como en 2 o 3 colmados, en diferentes colmados. Y según iba creciendo, entonces me iba desenvolviendo en ese ambiente. Y así no tenía la oportunidad de estudiar porque no tenía documentos. En ese tiempo me declararon tardío. Es decir, que no podía estudiar. Wow. Queriendo, yo lloraba para que me llevaran a la escuela. Oye, los niños lloran para que no los lleven. Y yo lloraba a mi madre para que me inscribieran en la escuela. Y cada vez que me llevaba no podía inscribir porque no tenía un acta de nacimiento. En ese tiempo no es como ahora, que tal vez tú puedes tener alguna relación y es más fácil por la tecnología. En ese tiempo no. O sea, que en ese tiempo no había una cuña. No había nada, no había nada. La vida era muy precaria, totalmente precaria. Era tan precaria que había veces que nos teníamos que acotar sin cenar. Uf. Había días que al mediodía mi madre no sabía quedarnos y lo único es que iba a un rincón a llorar. ¿Y su madre era creyente en ese tiempo? No, ninguno éramos creyentes, no éramos cristianos, ninguno en la familia. Incluso mi madre lo que tenía no era muy dada como a hechicería, brujería, pero tenía lo normal, era en la casa tener santería. Ok. Pero ella no la practicaba para consultar, es decir, tenía cuadros, diferentes cuadros, de San Miguel, Santa Marta, y tendría velones, un refresco rojo y todas esas cosas. Es decir, que me crié en un ambiente como de idolatría. Ok. Es decir, éramos más idólatras en la casa. Y a mi madre, aunque era una mujer muy querida en el barrio, y después mi madre era la partera del barrio, donde yo vivía en el campo de aviación. Okay. Es decir, que ella era una señora muy emprendedora también, pero sin oportunidades. ¿Qué lo motiva a usted, a Caraballo, a ser quien es usted hoy, en ese tiempo? Un sueño. Me acuerdo que en el año 1979, ya un poquito más adelante, cuando ya yo tengo algunos 18 años para cumplir 19, ajá, yo trabajaba ya lo que era construcción, ya no vendía víveres y nada de eso en la calle, sino ya yo trabajaba construcción, y en el tiempo lo que le pagan a uno era 2 pesos con 50 centavos diario. Wow. No como ahora que pagan 1,000 pesos a un ayudante, en ese tiempo era 2 pesos con 50 centavos. Entonces, siempre había como en mí una mentalidad progresista. Y yo le decía a mi madre, yo le voy a hacer su casa. Yo voy a trabajar para hacerle una casa, porque donde estamos viviendo es muy cómodo. Cuando llovía se llenaba la casa de agua y todo se destruía, un lodazal en el patio, y eso era una precariedad tremenda. Y me acuerdo que en el ciclón David se nos inundó la casita de agua ahí en la Torre de Gil, que toda esa agua que bajaba de la parte alta, sí, cruzaba por el frente de mi casa y se iba para el callejón de Guaymate, que es por donde Cristo viene, donde está Chico. Valga la promoción a mi hermano Chico, que lo amo mucho. Y todo eso se inundaba la casa. Y en el ciclón David yo le dije a mi mamá, hasta hoy vamos a ser pobres. Wow. Es decir, esa palabra, sin tener temor de Dios, sin conocer a Dios ni nada, aunque yo era un muchacho trabajador, pero no visitaba una iglesia, no se me había enseñado, ¿entiendes? Y recuerdo que ese día le dije a mi madre, mamá, no se preocupe, que pronto yo voy a hacer una casa para que salgamos de la pobreza. Y en el año 1980, un año después, mira la palabra, quiero decirle a los amigos que están escuchando este testimonio y los que lo verán luego, la palabra del hombre con fe tiene poder. Wow. Yo dicté esa palabra y yo no sabía de dónde iba a venir, cuál era el futuro que Dios me tenía preparado. Y recuerdo que en ese mismo año, en el año 1980, un año más tarde, visito a una hermana mía en Santo Domingo, hermana mía de padre que tenía muchos negocios y estaba bien acomodada económicamente. Y yo fui a visitarla
Cuando yo llegué allá, tenía un consorcio de banca. En ese tiempo. Ajá. Era ilegal, pero recogía media capital, como 12 o 15 barrios. Todos los riferos, esas riferas las llevaban allá y ella era la guantera. Y ella está sacando muchas cuentas y tiene como 4 personas que trabajan con ellos en maquinilla. Y dice, mira, ve, calcúlame eso por tanto. Y yo le digo, eso da tanto. Wow. De memoria. Pues yo estaba vendiendo aguacate, vendiendo dulce, vendiendo todo y víveres en la calle, que yo en la matemática me desarrollé. Oh. Y cada vez que ella pedía, un ejemplo, decía 60 números por 25, calcula, me digo 15 pesos, un ejemplo, de memoria. Y ella dice, ¿tú sabes tanta matemática, muchacho? ¿Y qué tú haces allá y tú no vienes a trabajar conmigo para acá? Y precisamente ahí es cuando mi hermana me dice, deja el trabajo que estaba allá. En ese entonces yo estaba trabajando en la farmacia Carmen, como ayudante de farmacia, en la farmacia adentro, ayudando. Y ese día entonces, no, déjame terminar la escuela, porque ya yo estaba entrando en octavo, porque me inscribieron hasta sin papeles, con un nombre que no era mío. Wow. Porque yo quería estudiar. Todo eso te lo vivió. Todo eso yo lo vi. Y tuve que pagarle el precio ahora, después que vine de Estados Unidos, para poderme hacer abogado. Empezar en octavo, teniendo 7 carreras técnicas en Estados Unidos, y para tener un título universitario aquí tuve que empezar en octavo, porque antes yo había hecho el bachillerato aquí, pero no me lo había aprobado porque el certificado de octavo no aparecía porque yo lo tenía con otro nombre. Wow. Y pasé todo eso. El fin es que cuando llego a la capital empecé a traer los negocios, entonces luego mi hermana se casó con una persona muy joven y como que se descontroló y no había control en los negocios. Yo soy una persona muy radical en los negocios. Trato de ser serio. Que si te digo mañana es mañana. Si te voy a pagar ahorita, te tiene que ser ahorita. O tengo que buscarlo donde sea para pagarte. Entonces yo estaba quedando mal con todos los clientes. Mucho de la mayoría que yo lo había conseguido después que yo estaba ya administrándole los negocios, porque llegué a ser el administrador de todos los negocios de ella. Pero ella estaba quedándole mal a los clientes y eso me estaba dañando la reputación de ella, pero me iba a arrastrar con ella porque yo era el que daba la cara en los negocios. Perfecto. Entonces yo tuve que independizarme. Y encontré una mano amiga que me conocía, un señor muy rico de la capital, y me dijo, empieza a trabajar, que yo veo que tú eres un muchacho que tiene mucha ilusión, esa fue la palabra, tú tienes mucha ilusión de crecer y ser alguien en la vida, y yo te voy a ayudar. Wow. Y me dijo, arranca, y yo no tenía más que un ahorro que había hecho de 759 pesos en ese entonces. En ese entonces eso era muchísimo dinero. Mucho dinero. Porque mi hermana me pagaba y yo le mandaba un ejemplo. Si ella me pagaba 50 o 60 pesos a la semana, en ese entonces yo le mandaba 20 a mi mamá. Yo ahorraba 35 y yo gastaba algunos 5 o 10 pesos. Y empecé a ahorrar para poner un futuro en mi propio negocio. Y así inicié en la capital, entonces inicié los negocios allá. Y me fue bastante bien. Después que yo había prosperado, que ya le había hecho la casa a mi madre aquí, había comprado vehículos, había comprado casa. Entonces, todo eso lo hice a los 24 años. Oh, todo eso. Sí, cuando cumplí 26, entonces fue a buscar visa para empezar a viajar a Estados Unidos, que era la fiebre de todo joven en el momento, viajar hacia Estados Unidos en los años 1980, que era la fiebre del oro, de los cadenuces. Sí. Entonces todo joven tenía ilusión de ir a Estados Unidos. Yo fui a buscar visa y me dieron la visa. ¿Cómo fue el proceso de usted recibir esa visa? Bueno, yo fui legalmente, porque ya yo tenía un vehículo propio. Ok. Sí, me acuerdo que compré mi primer vehículo, lo compré en el año 1981, al año y casi al año y medio de yo estar allá. Compré mi primer vehículo, un vehículo casi nuevo. Lo compré, mira cuánto costaba un vehículo para que tú veas. Lo compré en 5,100 pesos dominicanos, un Volkswagen de los cepillos con 2 años de uso. Wow. En ese entonces. Y ahí era para poder venir a visitar a mi madre. Ya yo me había casado en Santo Domingo, me casé muy joven también. Tuve mi niña, 2 niñas y me fui desarrollando. Pero para contestar tu pregunta, entonces busqué mi visa, como tenía un vehículo, tenía una cuenta bancaria y tenía tiempo ahorrando de a poco. El consulado tomaba todo eso en cuenta en ese entonces. Entonces llevé los papeles de mi casa, todos los recibos que le había hecho la casa a mi madre, que yo no tenía casa, pero le había hecho la de mi mamá.
Y me entrevistaron y le caí en gracia al cónsul y me visaron con visa múltiple para yo poder viajar a Estados Unidos. O sea, usted entraba y salía. Sí, pero ese fue el error de mi vida. Porque cuando llegué allá, entonces me empecé a reunir con todos los amigos míos. Y la mayoría estaban en el narcotráfico. Wow. Eran muchachos de aquí de Romana que vivieron una vida de la niñez, nos desarrollamos juntos, crecimos juntos, pero muchos de ellos, la gran mayoría, incursionaron lo que es en el narcotráfico en Estados Unidos. Venían aquí con muchos carros de lujo, tenían allá grandes apartamentos, y cuando yo no tenía dónde ir, no tenía mitad de allá más que ellos. Cuando llegué a Estados Unidos, ahí cerca de Boston, Providence, Rhode Island, ayer era que vivían unos cuantos de ellos. No, tú vienes para mi casa, quédate aquí. Lo único que yo veía ahí era droga. Pero hacemos un paréntesis. ¿Usted vivió esa vida del narco Allá en Estados Unidos, sí. en Estados Unidos? Sí, porque luego un hombre sin temor de Dios, no conocía a Dios. Entonces ahí fue cuando yo incursioné en el negocio del narcotráfico, sin necesidad. Wow. Solamente buscando más fortuna. Y ahí fue entonces cuando yo tenía un espíritu de prosperidad. A mí no me gusta estar estancado, yo quería crecer. Al año ya yo era jefe de la mayoría de ellos. Empecé, conseguí unas conexiones de una persona que bajaban en grande cantidad y distribuían en el estado. Y ahí fue cuando algunos de ellos entonces me empezaron ya a suplir en cantidades. Y yo empecé entonces ya a distribuir como en segundo nivel. ¿Tú entiendes? A los que tenían puntos ya yo le vendía, yo le distribuía a todos ellos. Y llegó un momento que iba a montar un laboratorio para yo mismo procesarla. Cuando me la enviaran de allá, yo la compraba por cantidad. Tal vez me fiaban una parte y yo le daba una parte de dinero por adelantado, que es lo que se hace. Y ahí fue cuando entonces se me entró en la cabeza, por asesoramiento de un amigo mío de allá, que se iba de retirada porque ya se había ganado tanto dinero que se iba de retirada, que le decían en inglés, y me dijo, te voy a dejar un laboratorio que yo tengo, y me enseñó a procesarla. Ok. Al enseñarme a procesar los estupefacientes, entonces cuando yo normal me ganaba $5,000, ahí procesándola yo me ganaba, un ejemplo, por una pequeña, no muy grande cantidad, yo me podía ganar $20,000. ¿Y qué sucede? Que una persona, amigo de él, al ver que él me dejó el laboratorio a mí, no se lo dio a él, entonces se empoderó de él lo que es la envidia, y ahí entonces me mandó a la federal atrás. O sea, usted cae en manos ya de federales. Sí, digo, de la policía estatal, de ahí, del estado, no lo federal, porque ya están los federales y está en lo estatal. Cuando tú, un ejemplo, que hay preso en lo estatal, sí, claro, tú cumples en ese estado. Cuando es federal te mandan a nivel nacional, cualquier cárcel de Estados Unidos. Yo me quedé en el estado. ¿Qué tan profundo usted vivió esa vida del narco? Bueno, yo iba a un nivel muy alto. Si me hubiesen dejado, tal vez estuviera muerto, o tal vez estuviera haciendo vida, o no iba a ver el sol jamás detrás de la reja. Porque ya lo mío iba a un nivel muy alto, lo que yo pensaba hacer. Como yo empecé iniciando en un año, ya yo estaba distribuyendo al por mayor. Okay. Al año, como el año y medio, más o menos. Pero cuando hablamos de un nivel alto, ¿de qué estamos hablando? Bueno, lo que pasa es que cuando hablo de estupefacientes, no me gusta mencionar sí, claro, ni kilo, nada de eso, porque claro, ya eso, tú entiendes. Sí. Pero ya yo estaba bregando con cientos de miles de dólares. Wow. En ese entonces, que era mucho dinero. Y ahí entonces fue cuando él me entregó a la federal, y duraron como 6 meses. Yo digo los federales, fueron a la policía estatal. Ajá. Duraron 6 meses dándome seguimiento. Oh, yeah. Sí, pero nunca me supieron dónde yo tenía el laboratorio, porque el laboratorio lo tenía en una parte fuera de la ciudad, en un monte. Ahí era que tenía un laboratorio, una casa solitaria, y nadie lo sabía, porque el amigo mío me dijo, no le diga a nadie dónde está esto. A nadie, ni a tu familia. Tú y un amigo de confianza solamente. Okay. Es lo que van a venir aquí. Ahí entonces llego yo. Cuando llegamos allá, me acuerdo que un día que terminé de procesar una cantidad para empezar a distribuir, que la llevo a un apartamento que yo tenía en North Providence, allá en Rhode Island, entonces ahí se me tiró la policía.
Okay. Y me allanaron, pero ya yo tenía 6 meses de seguimiento, tenían ellos darme seguimiento. Y ahí entonces ya me llevaron preso. Lo encuentran con un prueba en la mano. Sí, con una parte procesada, me encontraron dinero, mucho dinero, de lo que me habían pagado ese día, que yo había repartido en la mañana. Fue como a las 11 que se me tiraron y me allanaron el apartamento donde yo estaba, pero ya yo me levanté temprano y Okay. yo he distribuido. Ok, ya usted cae en manos de la policía, Sí. ya usted está en la cárcel. Y con la evidencia. Y con la evidencia. Ajá. ¿Qué tiempo usted estuvo allí, preso? Bueno, antes que nada, yo tuve que hacerme culpable porque había una señora que me ayudaba y tenía 2 niños en la casa. Entonces allá, cuando encuentran una persona, por ejemplo, una mujer que distribuyendo droga o incursionando en el narcotráfico con sus hijos ahí, le pueden quitar hasta los niños. Y eso era muy común antes. Entonces yo, para que no le quitaran los niños, yo me declaré culpable desde el mismo día. Yo le dije, no, ella no tiene que ver absolutamente nada con eso. Yo soy el responsable de todo eso. Déjenla a ella y dejen sus niños. Entonces ahí me pusieron a firmar un documento y yo me hice culpable. Es decir, que yo no tenía perdí todo mi derecho en ese momento por salvar a esa persona, porque traté de ser honesto. Si esa persona lo que buscaba era Chelito y yo era el dueño de todo eso, yo no podía decirle que era de ella, con tal de yo, aunque era la casa estaba a nombre de ella, ¿tú entiendes? Ya. Y ahí entonces me llevan a la prisión. Ahí estamos hablando de lealtad. Sí. Entonces me dice, mira, tú tienes toda la prueba en tu contra, pero tú puedes ir a juicio. Tú puedes alegar y decir que no, que tú te asustaste y que la policía te presionó, me dice el abogado, y yo no. Entonces me dice, mira, te quieren dar de 24 a 40 años en la prisión. Me ofrecían para que me hiciera culpable, de una vez allá ante el juez. Porque yo le firmé un documento que el estupefaciente era mío, que ella no tenía que ver nada con eso, para que salvara a la señora y a los 2 niños que ella tenía. Entonces cuando el abogado me va a defender, él dice que hay mucha prueba en mi contra, que no podemos ir a juicio, que coja 24 años. Y yo, no, yo no quiero 24 años. Yo mejor prefiero ir a juicio. Y me dice, si vas a juicio te pueden dar de lo mismo 24 a 40 adentro. Entonces yo le dije, no, vámonos entonces a juicio. Y después entonces, ahí fue que en la prisión empezó el calvario en mi vida. Sí. Porque entonces se apartaron de mí todos los amigos. Se me fueron todas las personas que yo conocía, que eran mis amigos. Nadie fue a verme nunca a la prisión. Caso de la vida real. Nadie me mandaba un centavo y yo preso ahí, solo, sin dinero, sin familia, nadie que me visitara, valiéndome en la prisión de la sopa, de esa sopa de vaso que le daban a uno, jabón y pasta dental y cosas así. Entonces me valía de todas esas personas, los que me conocían de la calle. Y un día ya desesperado, como al año, después que el abogado está peleando, buscando a ver si me bajan la condena, él quería dinero. Y yo le dije, yo no tengo dinero. Me dijo, pues yo voy a abandonar el caso entonces, porque tú no me estás pagando. Y yo dije, bueno, no tengo que darte. ¿Qué te digo? Voy a ponerle un liga ley, que viene siendo un abogado del Estado. Okay. Y me dice, déjame pensarlo. Y él se fue. Pero ya yo desesperado, ya yo no comía, yo no podía dormir. Yo tenía lo que era un volcán en erupción internamente en mi vida, que para mí la muerte era lo más fácil, quitarme la vida. ¿Pensó en quitarse la vida? Nunca me pasó, pero el enemigo me tentó muchas veces. Y sin ser, ¿qué te digo?, cristiano, ni visitar una iglesia, pero siempre como que tenía algo ahí como de temor hacia Dios. Y recuerdo que un día ya desesperado, estaba ansioso, incómodo, oye, difícil, varón, mire, traicionado, me sentía traicionado porque yo lo que quería salir para la calle, para matar a la persona que me hizo caer preso. Wow. Entonces tenía todo eso, como el rencor, coraje, me sentía muy mal, muy mal. Y en ese momento, entonces el enemigo es tan sutil que él permitió que uno al lado de donde yo estaba preso se ahorcara. Y el enemigo me susurra, ya él descansa, ¿por qué tú no descansas?
Wow. Y yo no me aferré a nada de eso. Yo seguía confiando como en un Dios que yo no conocía. Pero usted está en la cárcel. En la cárcel. Ya usted, ¿qué pasó con la condena? Seguimos ahí mismo. ¿Qué Seguimos pasó? la condena. Después, no, la condena sigue ahí. Después de eso que hay 24, están firmes 24. Ya lo condenaron. No, no me han condenado. Ok. Porque teníamos que ir a juicio y ya yo tenía casi un año. Tú puedes durar hasta 2 años sin en la prisión, esperando un juicio, reenviando y reenviando y reenviando, buscando una salida. Y recuerdo que una noche, ya yo desesperado, no encontraba qué hacer con mi vida. Entonces yo me acosté y clamé a Dios y le dije: Dios, si verdaderamente tú existes, sácame de aquí. Y ahí fue cuando yo caí en un sueño como profundo. Yo no dormía. Yo me acostaba a las 12, a las 1 de la mañana y era media hora que dormía. Es decir, yo estaba como una calavera. Delgado, de casi 145 a 150 libras, llegué a pesar 110. Delgado, nadie me conocía, desde el sufrimiento. Y ahí fue cuando yo clamé a Dios. Y me acuerdo que tuve una visión, sí, donde el Señor me dio ese sueño. Y me dice: léete en la Biblia, busca la Biblia, lee en tal capítulo, tal versículo. Wow. Así mismo esa noche que yo clamé al Señor. Y se me quieren aguar los ojos porque es verdaderamente que Dios es misericordioso. Y ahí fue cuando yo hice así. Y le dije a Dios: tú eres bueno. Wow, tremendo. Tremendo. Solo Dios lo hace. Sí. Sufrí mucho. Mucho sufrí. Y clamé a Dios y al otro día amanecí alegre. Cuando Dios me mandó a buscar la Biblia, entonces una señora me iba a visitar, precisamente la que yo libré de que fuera a la prisión. Nunca me abandonó. Era como mi ángel guardián que me llevaba algo, me llevaba ropa, me llevaba algunas cosas. Trabajaba para ayudarme en algo y me visitaba casi toda la semana. Me visitaba. Y ese día que ya va allá, ya yo tengo casi un año preso. Y ese día le digo: mira, fulana, tuve una revelación anoche. Yo no sabía, yo no es revelación, yo sé revelación ahora. Okay. Yo le dije: yo anoche me sentí tan mal y yo le pedí a Dios que me ayudara. Y Dios me mandó a buscar algo en la Biblia. Tráeme una Biblia. Yo nunca había leído la Biblia. Y ella me mira y se ríe: la Biblia. Y es verdad que tú me estás hablando. Digo: tráeme una Biblia, que Dios me dijo que busque algo en la Biblia. Y al otro, cuando volvió en la próxima visita, que era una vez a la semana, me llevó una Biblia. Y entonces yo buscando, duré horas y horas buscando. Porque no sabía. Porque no sabía. Hasta que algo me llevó como a buscar en el índice, y así fui buscando y leyendo hasta que llegué a donde el Señor me mandó. No recuerdo exactamente, si te digo cuál es el versículo, porque Dios cambió mi vida y ese versículo se me olvidó. De la alegría tan grande que tenía. El fin es que cuando yo leí el versículo que me hablaba, como que sentí una paz y una tranquilidad. Era como una palabra de aliento, de ánimo, de fortaleza que Dios me dio, y ahí mi vida cambió. Entonces ya yo le dije: gracias, Señor. Yo empecé a buscar de Dios en la prisión sin nadie predicarme. Yo mismo ahí adentro empecé a adorar, empecé a leer la Biblia desde el principio. Me hablaba del ayuno. Mi libro favorito era el libro de los Proverbios. Okay. Lo leí 1 y 2 y 3, 4 veces, lo terminaba y lo volví a leer de principio al fin, donde habla de la moral, donde te habla del comportamiento del individuo, donde te habla que todo lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar, donde te habla del buen comportamiento, las reglas del buen vivir, y todas esas cosas fueron trabajando en mi vida. La misma palabra fue que me hizo cambiar. Tremendo. Y entonces empezaron unos misioneros a visitarme a la prisión, que hoy en día vienen a visitarme todos los años aquí también, que se llama el pastor Israel Mercedes, de la Iglesia Visión Evangélica allá en Providence, Rhode Island. Y empezaron a visitarme. Es decir, que en la prisión entonces ahí pasó como un cambio del sufrimiento. Dios me permitió vivir alegre dentro de la prisión, porque ya yo empecé a comer.
Okay. Ahí me consiguieron, de que tuve un encuentro con el Señor, me llevaron a trabajar en la cocina, a preparar la comida a los presos. Pero dentro de la cárcel usted fue maltratado. No, no. Nunca. Nunca me maltrataron porque yo siempre me mantenía como en mi perfil, aislado, tranquilo. Y después que me convertí, entonces empecé a predicar la palabra dentro de la prisión. Y ahí entonces fue que mi vida empezó a cambiar. Empezó Dios a abrirme puertas, empecé a trabajar en la oficina. Después se acercó el abogado, me dijo que estaba interesado en coger el caso mío de nuevo. Y yo le dije, quería dinero. Y yo no tengo dinero. Si me quiere ayudar, tú me ayudas. No puedo, es que no tengo. Yo estoy solo, no tengo familia, no tengo a nadie. Y un día entonces yo orando le dije, Señor, tú me libraste ya del sufrimiento. Ahora yo quiero que tú me libres de la cárcel, la prisión en que yo me encuentro física, porque ya tú me sacaste de la prisión del sufrimiento. Ahora tú tienes poder para liberarme también de la cárcel. Yo te doy mi palabra y te prometo, Dios, te hago un juramento hoy. Yo me comprometí con Dios. Sí. Y yo le dije, yo te prometo y te doy mi palabra. Wow. Que si me ayuda a salir de aquí sin tener que hacer mucho tiempo, ya yo tengo más de un año, no a cumplir una condena de 24 años que me quieren dar. Te prometo que te voy a servir toda mi vida, los años que me quedan por delante. Y no solamente eso, me apartaré de todo negocio ilícito que a ti te vayan a deshonrar. Y mira, Dios es tan grande y tan poderoso que se apareció un día el abogado allá y me dice, a las 2 o 3 semanas, Sí. me dice, mira, hablé con el juez y el fiscal y te quieren bajar a 10 años. Entonces yo le di 10 años mucho. No sentí de Dios aceptar los 10 años. Le digo, no, 10 años mucho. Mira, a veces consigue más bajito. Es que ya yo tengo un año y algo. Y me dice, está bien, vamos a ver qué hacemos. Ya me trataba como a respeto, porque ahí en la prisión llevan un récord de los presidiarios. Okay. El comportamiento, ahí yo empecé a estudiar. Empecé a correr en los maratones de la prisión, que allá le dan la oportunidad a uno de hacer maratón dentro de la prisión. De atletismo, gané el primer lugar en atletismo. Hice el bachillerato allá adentro una vez más. Allá adentro entonces empecé a estudiar por correspondencia. También hice tantas cosas allá dentro de la prisión, que la prisión después se convirtió en mi vida como algo para sacarle provecho. Es decir, el tiempo después que yo tuve un encuentro con Dios, empecé a sacarle provecho a mi vida. Okay. Y de ahí entonces un día llega el abogado, que me acuerdo ahora, el abogado John Bevilacqua, italiano. Se aparece allá y me dice, mira, hablé con el DA, el fiscal. Me dice que como tú tienes buen comportamiento y tú estás trabajando, estás también estudiando, porque llevaban todos mis récords y él lo tenía, y tiene un buen comportamiento, te van a bajar a 6 años. De los 6 años, tú llevas ya año y medio, entonces tienes derecho a ir a libertad condicional cuando cumpla 2 años. Si en 6 meses no te busca ningún problema, en 2 años puede ser que salga para la calle. Así que prepárate. Mantente tranquilo, hazte culpable. Vamos a estar la semana que viene para que te declares culpable y cojas los 6 años que te van a dar. Son 24, pero te van a dar 8 que te van a correr día y noche, y 6 para que tú lo cumplas dentro. Pero con el parol, que me iban a dar parol, que es la libertad condicional, que si tú sales a la calle y solamente que cometa un delito no grave, te llevan para adentro a cumplir esos 6, sin derecho a libertad otra vez. Es decir, que tenía que guardarme lo más que yo pudiera. El fin es que me hice culpable, me dieron los 6 años y salí de la prisión, para no alargarte tanto la historia. A los 2 años, a 1 mes, 18 días y 4 horas duré preso. De 24 años el Señor me sacó de la prisión y de ahí entonces salí ya a la calle con un ahorro casi de $1,000 que había ahorrado en la prisión. ¿En la prisión? Wow. Sí, con eso entonces empecé en la calle a buscar trabajo y a hacer una serie de cosas. Ahí entonces el pastor Israel Mercedes me llevó para su casa, con su familia. Me sacó de la... Mira, hacemos un paréntesis, sí, porque ahí veo que no le dan deportación. No, en ese tiempo yo caí preso en el año 1990. En ese tiempo no estaba la ley. En ese tiempo la ley de deportación empezó en el año 1991. Okay. Y precisamente Dios permitió que a mí me condenaran en el año 1990. Sí, cuando yo me hice culpable. Es decir, que yo no calificaba para ser deportado. Luego entonces salgo a la calle
empiezo a trabajar porque tenía que trabajar obligatoriamente, porque el parol, que es quien te da la libertad condicional, te exige que tienes que trabajar para que tenga de qué sostenerte y no vuelva a incursionar en los malos negocios, en la mala vida. Y yo empecé a trabajar. Y ahí el Señor empezó a abrirme puertas. Es decir, que mi vida cambió definitivamente. Siguió los pasos del Señor entonces. Sí, siguió los pasos del Señor. Cuando salí de ahí, entonces el pastor Israel Mercedes, lo menciono mucho porque es mi padre espiritual. Okay. Él dijo, no lo voy a soltar. Y cuando me llevó para su casa, todos los amigos y los familiares le decían, Israel, un delincuente que todo el mundo los conoce, que es un narcotraficante, tú lo vas a llevar a tu casa donde tienes tus hijas adolescentes, donde tienes tus hijos. ¿Qué va a hacer? Dime. Es que tú no pones en práctica la prudencia. Eso me lo decía él después, que vio los frutos de que yo vine aquí. Y él le decía, mira, el Señor me ha revelado que lo escoja como un hijo espiritual, que lo alimente y que cuide de él. Y para yo cuidar de él lo tengo que tener cerca. Entonces me preparó en el tercer piso de su casa, que es de 3 niveles. Allá arriba me preparó un apartamentico y ahí me preparó con toda la comodidad y me puso a vivir ahí gratis. Ese pastor. Entonces, por esa razón que tuve que yo me dedico mucho a trabajar con los pastores a nivel nacional en el país. Wow. Porque gracias a un pastor que escuchó la voz de Dios, que pudo discernir y no escuchar palabra de lo que trataban de desviar el propósito que Dios tenía en mi vida, distorsionando todo, o no distorsionando, tenía razón. Sí, claro. Porque ahora mismo a ti te dice Dios, escoge ese muchacho que salió de la preventiva, o salió de la prisión, que es un delincuente, y llévalo a tu casa donde usted tiene su esposa y tiene sus hijos. ¿Usted lo va a llevar? Está fuerte. Está fuerte llevarlo. Sí, claro. Y él se arriesgó. Porque al día escuché la voz de Dios que me dijo que no te suelte. Entonces me llevaba a predicar con él para todos los sitios. A Newport me llevó a estudiar a Newton Institute, ahí a Boston. Yo estudié, él mismo me llevó, estuve estudiando allá. Me llevó a hacer muchos seminarios, más de 2 años estudiando. Allá el Estado me pagó todo eso para que yo estudiara, y por eso yo trabajo mucho con los adictos, dándole seguimiento y trabajando con ellos. Es decir, hay una serie de ministerios. Lo que pasa es que yo hablo muy poco o pregono muy poco lo que hago, pero tenemos un ministerio muy poderoso que Dios ha puesto en mis manos hasta hoy. Hemos visto, y quizás mucha gente no conocen esa trayectoria de usted, valga la redundancia, y a Dios siempre toda la gloria. Usted ha sido un pionero dentro del Evangelio, donde muchas obras, usted ha levantado muchas obras aquí a nivel del este y también del sur. Toda la gloria se la damos a Dios, pero queremos que usted nos cuente un poquito de eso. Yo sé que a usted no le gusta hablar de eso, pero para la gente que no lo conoce, me gustaría que usted nos hablara un poquito acerca de cómo Dios lo ha motivado a usted poder. Ya usted mencionó un poco por qué causa usted trabaja con los pastores, pero ¿qué lo motiva a usted siempre levantar la obra, esa obra que están comenzando? Explíquenos. Porque yo pienso que en la vida todo el mundo se merece una oportunidad. A mí muchos me la negaron y sin embargo Dios mandó a alguien a brindarme esa oportunidad. Entonces la misma palabra nos enseña a nosotros que debemos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces para mí es una satisfacción porque yo tengo el llamado ministerial de servir. Wow. Es decir, que yo no lo hago esto, entonces como yo lo hago para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Yo, disculpe, nunca he visto una foto posteada por usted de que usted levantó una obra. No, porque yo pienso que ahí entonces le estoy quitando todo el honor y la gloria a Dios y me la estoy atribuyendo a mí y yo no soy merecedor de ella. Por lo tanto, lo primero que le digo a los pastores, hagan la obra. Incluso hemos hecho obras grandes y le digo a los pastores, no le digan ni a los miembros que yo le he hecho, tenga el dinero, trabájela y hágala. Solamente entrégueme factura de todo eso porque necesito para el ministerio llevar una constancia, pero no menciones. Simple y llanamente porque tengo un criterio muy personal y respeto al que le gusta publicar, no estoy en contra de eso porque para eso están
lo que son las redes sociales, y Dios permitió la tecnología, como mismo lo estableció en el libro de Daniel, que la ciencia iba avanzando, por tanto hay que ponerla en práctica. Si no fuera por la tecnología, no estuviera tú haciéndome una entrevista aquí hoy. No tuviera. Por lo tanto, yo lo respeto. Ahora, yo tengo un criterio muy personal, porque la misma Biblia nos habla a nosotros en Colosenses 3:18 al 23, que todo lo que hagamos, lo hagamos para gloria y honra del Señor, porque de Él recibiremos la recompensa, y conforme a lo que hayamos hecho, así también recibiremos. Entonces es un versículo clave en mi vida. Y por tanto, hemos levantado muchas obras allá para el sur, en Santiago. Algunas hemos comprado el terreno, hemos levantado, no yo, Dios. Amén. Porque Dios es que pone el sentir en mí al hacer las cosas. También, ¿qué le digo? En muchos lugares, pero no publico nada. ¿Caraballo tiene el llamado pastoral? Bueno, tiene muchos años anunciándomelo. Donde he ido la mayoría me llaman pastor. En el sur, cuando van a hacer un afiche o algo, ponen pastor, yo no soy pastor. Yo lo que soy misionero, evangelista. Entonces, para yo pastorear una iglesia, te digo con toda honestidad, Dios tiene que confirmármelo Él. Amén. Porque si a mí no me gusta trabajar en las obras estériles, me gusta ver fruto. Un ejemplo, la última obra que estuvimos levantando, esa iglesia empezó pequeña y fuimos, y cuando veo, a los 2 años ya va casi 200 miembros, empezó con 4 para el sur. Y de ahí traen al pastor y llega otro pastor, vamos para el otro sitio donde él está y vamos dando el seguimiento y vemos, digo, con el esfuerzo de los pastores, porque simple y llanamente yo soy como un mentor para ir a darle apoyo, que si no tiene su comida, tratar de que él trabaje tranquilo. Tenga, usted tiene su comida, empiece a trabajar, ¿entiende? Es decir, que ellos hacen su trabajo, no es que Pedro Caraballo levante esa iglesia y está todo el tiro, no. El pastor hace su trabajo, pero tiene un apoyo moral de parte mío y muchas veces económico. Por lo tanto, se le hace un envío a diferentes lugares para que ellos sigan trabajando. Puede ser en los batelles, puede ser en cualquier lugar. Porque en estos tiempos no se hace un mejor trabajo porque hay muchas necesidades en muchos pastores. Hay pastores, la gente no se da cuenta, pero yo que hablo con muchos de ellos y tengo una relación un poco cercana, me doy cuenta. Hay muchos siervos que sufren. Siervos que sufren, mucha ofrenda, hay muchas iglesias que no se pueden sostener con lo que le entra, y a veces los pastores sufren. Por tanto, necesitamos siempre personas que puedan tenderle las manos a ellos. Qué bueno, qué bueno. Y Caraballo, queremos saber cómo su llegada acá a La Romana, después que usted está allá en Estados Unidos, cómo te llega acá a La Romana para iniciar lo que es sus empresas. Arrójenos luz en cuanto a eso. Bueno, yo trabajaba en una empresa, precisamente ganaba muy buen dinero en Estados Unidos, se llama Business Surplus. Y en esa empresa empecé como limpiando camiones, después que me convertí. Ajá. Limpiando los camiones, ayudante del chofer. Al año ya era jefe de todo el departamento. Dios puso una gracia en mí en esa empresa, y ganaba buen dinero. Yo ganaba de $1,200 a $1,800 semanal. Wow. Y manejaba de los camiones, de lo mediano, de un estado a otro. Andaba toda esa frontera de Canadá, Maine, New Hampshire, Vermont, Connecticut, Massachusetts, Filadelfia, New York, New Jersey. Andaba todo eso manejando camiones con brigadas, recogiendo mercancía de electrodomésticos, de restaurantes y oficinas, y llevando. Yo era el manager, y por eso ganaba buen dinero. Después de eso también inicié mi propio negocio allá en Estados Unidos, trabajando en las bodegas, en los salones de belleza, y tenía una vida muy próspera en Estados Unidos. Dios me dio, aparte del ministerio, en los fines de semana, entonces me dedicaba a repartirle comida a todas las personas más necesitadas en Estados Unidos. O sea que el don de servicio, eso es natural. Es natural. Wow. Los domingos salíamos a la iglesia y teníamos una empresa italiana que todo el pan que queda de hoy no se vendió, mañana lo dan, y llenaban muchas cajas. Entonces teníamos una van en la iglesia, y esa van mi pastor y yo me decía, vamos a buscar el pan, y nos llenaban. Entonces yo iba casa por casa a llevarle el pan a todos los hermanos, en frío, en verano, como sea. Había otra empresa que nos daba plátano por caja también, y muchos productos, y todo eso se iban a llevar a todas las personas que llegaban de aquí a allá, de recién llegados, inmigrantes, que no tenían, estábamos siempre repartiéndole comida en compañía de 2 o 3 hermanos
pero casi siempre era un hermano y el pastor y yo, o a veces iba yo solo a regalarle siempre el alimento a toda esa gente. Y como me iba bien, también aportábamos en la empresa que yo trabajaba, me dieron luz verde para yo ayudar a las iglesias. Ahí distribuían muchas sillas usadas, esa iglesia, todas esas sillas también ayudábamos a las iglesias y ayudábamos aquí. Es decir, que el ministerio empezó desde Estados Unidos. Wow. Luego, manejando el camión, yo le pedí al Señor que yo quería llegar a visitar mi familia aquí a República Dominicana, mi madre, que tenía 10 años, casi 11 que no la veía, pero siempre le mandaba su sustento. De la prisión yo le mandaba dinero a mi mamá. Wow. Sí, yo le mandaba mensualmente, aunque sea $50, preso le mandaba, yo allá adentro, trabajando en la cocina. Eso era una bendición para mí. Sí, sí. Y un día estoy manejando el camión en una ruta que se llama Ruta 46. Y voy de la parte oeste a este, que va para Boston. De Boston, de Rhode Island para Boston. Y voy en el camino, y voy hablando, adorando al Señor y glorificando y dándole gracias. Y se derramó el Espíritu Santo en mi vida. Y el Señor me dice, prepárate porque en diciembre te vas. Escuchó la voz de Dios, audible. Sí. No te voy a decir que escuché la voz, como estamos tú y yo hablando. Amén. Pero me dijo en la mente, prepárate que te vas. Wow. Y yo tenía ya más de un año queriendo preparar viajes, pero no había sentido la confirmación del Señor. Hasta que el día que el Señor me dijo, ve, yo vine por 17 días. Compré el pasaje como el día 17, no, el día 11 de diciembre, para irme el 27 de diciembre, el 28. Y el Señor me dijo que me tenía que quedar y me quedé. Entonces el Señor me dio una palabra, me dijo, para yo bendecirte no tiene que depender de un lugar, yo te voy a bendecir en cualquier lugar. Y yo dije, pues si tú quieres que me quede, me quedo. Y ahí el Señor empecé a un negocio pequeñito, ahí cerca de donde estoy, y el negocio empezó a prosperar y a prosperar. Luego compré el local más adelante donde estamos actualmente, y ahí empezamos a seguir trabajando en el ministerio, a trabajar en las empresas. Me casé, Dios me mandó una buena esposa, ahí me pude casar. Es decir, que Dios organizó el ajedrez, organizó mi vida, todo después que conocí al Señor. Antes mi vida era un desastre. Manejaba más dinero, jugaba con el dinero, jugaba con los vehículos, jugaba con las muchachas, muchísimas muchachas. Imagínate. Una vida desenfrenada, pero no era feliz, no dormía. Ahora duermo tranquilo. Usted me pregunta, ¿qué más usted quiere hacer? Le digo, mi vida ya yo la he realizado. Si ahora mismo tengo que ir con el Señor, yo me siento satisfecho porque cumplí con mi madre, cumplí con mi familia, con mis hermanos. He tratado de cumplir hasta donde yo pueda. ¿Qué edad ya tiene Caraballo en el ministerio? En el ministerio, bueno, yo digo que el ministerio que Dios ha dado nació allá, desde que regaba pan. Eso fue en el año 1900, salí de la prisión en enero del 94. Vamos a decir que afinqué en los caminos del Señor desde que me convertí, pero el ministerio empezó yo diría desde que empecé a regar pan, porque nadie me mandaba y yo salía a buscar ese pan. Así. Y los plátanos y todo lo que me daban para llevárselo a los necesitados. Wow. Entonces ahí nació el ministerio. Vamos a decir que nació en el 94. En el 94. En el 94. Y después que llegué aquí en el 2001, en diciembre del 2001, es decir que he seguido trabajando en el ministerio, no como se ha ido desarrollando, ha ido creciendo, porque según la empresa ha ido creciendo, el Señor me ha ido prosperando, el ministerio tiene que prosperar, porque tengo dos cosas. Una, que no pido. No le pido a nadie para el ministerio. Lo que damos es lo que el Señor me da para que dé. Porque he tratado como de buscar 2 o 3 empresarios para que se unan al ministerio que tenemos, sin aportar dinero, sino que yo le dé la lista, compre material y lo lleve para levantar una iglesia. Me han dicho que sí, después cuando le he recordado, no me contestan los teléfonos ni nada por el estilo. Entonces dije, no, el Señor me llamó, parece, a trabajar solo. Wow. Y he seguido trabajando solo y me ha dado buenos frutos, muy buenos frutos. Si Pedro Caraballo tiene de qué arrepentirse, ¿de qué se arrepentiría? El no haber conocido al Señor antes, porque me hubiese evitado de muchas aflicciones y de muchas situaciones difíciles que me presentan en la vida, donde deseaba la muerte antes que todo.
Wow. Y Dios me dio esa oportunidad. Y al tener esa gran oportunidad, pues la valoro como usted no se imagina. ¿Cuántos hijos tiene Pedro Caraballo? Tengo 4 hembras, no tengo varones, pero son adorables mis hijas. Las quiero mucho. ¿Casadas? Tengo una casada, tengo 3 casadas y una, la más pequeña no. Y quiero que usted le envíe un saludo a esas hijas suyas. Un cordial saludo a cada una de mis princesas, incluyendo también a mi esposa, Gloria Alexander de Caraballo, y así como a Malendi allá en Estados Unidos, también a Catherine en Santo Domingo, Nicole Caroline allá en Italia, y la hija mía aquí en Romana, Ismalin. Bendiciones para todos. Wow. Y yo sé que usted tiene una linda familia y de verdad que Dios bendiga a su familia de una manera muy, pero muy especial. Y si algo admiramos de usted es su personalidad. Gracias. Usted es una persona, no es porque usted está acá, sino que el que lo conoce sabe que usted es una persona humilde, una persona sencilla y se deja querer por todo, tiene esa personalidad y de verdad que el Señor le siga bendiciendo de una manera muy especial. Sí, tratamos de aplicar siempre lo que me dijo un profesor en la universidad, me decía siempre, me cogió mucho cariño y siempre me decía, mire, si usted aplica las reglas del buen vivir, nunca va a tener problemas. Nunca hable mal de nadie, porque eso no le beneficia en nada. Siempre el que lo maltrate, no guarde rencor, libérese. Cuando usted se libera, usted es feliz. Y eso permite que la otra persona que le ha ofendido también sea feliz porque puede cambiar. Wow. Y esos consejos me lo daban. Y yo soy una persona que siempre mantengo esos consejos. También tenemos un ministerio que Dios me ha ayudado, que es el ministerio de dar consejería financiera de negocios, que hay muchas personas que muchas veces hacen mucho negocio, malo negocio, por no tener a alguien que lo oriente. También en el área jurídica, cualquier persona le damos asesoramiento. Hay muchas personas que a veces no tienen con qué pagar un abogado. No puedo ir a los tribunales por falta de tiempo, pero sí puedo darle cualquier asesoría gratuita de algo, cualquier situación que le presente. Y lo mío es servir, porque lo vivo, lo disfruto y sobre todo me proporciona gozo y paz. Qué bendición, qué bendición. No sé, de verdad que mucha gente habla bien de usted. Le exhorto, manténgase así siempre, humilde, sencillo, y yo sé que el Señor seguirá ensanchando su ministerio. Esto es A Corazón Abierto, y de verdad le damos la gracia por aceptar esta invitación. Yo sé que es la primera, pero no será la última. Estamos siempre a su disposición. Lo mío es servir, y como yo soy un servidor del Señor, estoy siempre presto y dispuesto a acudir cuando ustedes me necesiten. Amén. Lo vamos a tener en otra ocasión para que venga ministrando la palabra de Dios acá. Amén, amén. Para mí sería un gusto, un placer. Y el mensaje final a esa audiencia que le está viendo ahí, ¿cuál sería su mensaje final a esa audiencia? Bueno, el mensaje final es que estamos viviendo tiempos difíciles, pero los tiempos difíciles siempre los hemos vivido. El tiempo difícil lo puede provocar usted o se lo puede provocar a otro. Por lo tanto, transmítale el amor de Cristo al que no conoce de Él y trate de ser un cristiano contagioso para contagiar a aquellos que no andan como el Señor quiere que anden. Wow. Qué bendición. Esto es A Corazón Abierto y le damos la bienvenida a usted que está allí viendo y escuchando este testimonio de Pedro Caraballo, y usted que todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a que usted pueda compartir y también suscribirse. Y si usted escuchó esta transmisión, escuchó esta entrevista, déjeme su comentario ahí en la parte de abajo. ¿Qué usted opina de la vida de Pedro Caraballo? Será de gran bendición. Esto es A Corazón Abierto, RCA Radio Cielos Abiertos. Bye bye. Bye bye.